El título de mi sermón es Entendiendo a Pentecostés. Y hoy en esta fiesta maravillosa, donde recordamos los eventos que marcaron el inicio de la iglesia cristiana en ese domingo de Pentecostés, hace 2000 años, no podemos pasar por alto el don de lenguas. Desde el surgimiento del carismatismo contemporáneo se ha señalado que el mismo es el resurgir del Pentecostés bíblico. Su énfasis inicial en un don de lenguas actual ha llevado a miles a pensar que eso es así, pero otros miles, acercándose con responsabilidad al texto bíblico, han identificado lo burdo, artificial y falsificado de ese Pentecostés que nos rodea. Oramos. Dios bueno, gracias te damos en esta tarde, que en tu inmensa misericordia permites a este pecador exponer tu palabra. Perdona mis pecados. Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú solamente seas proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo por tu palabra, en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, el que vive para siempre. Amén y amén. Siempre hemos dicho que la interpretación correcta de los evangelios y el libro de los Hechos se encuentra en las cartas doctrinales. Eso es un principio básico de interpretación bíblica. Hay unos versículos en Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 20 al 22, que regularmente son pasados por alto cuando abordamos el tema de Pentecostés y las lenguas. Los versículos dicen de la siguiente forma: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Para entender la presencia de los gentiles y la nueva formación que llamamos la iglesia, el pueblo de Dios, los escritores neotestamentarios recurrían invariablemente a las escrituras del Antiguo Testamento. Pedro en Pentecostés cita a Joel, y aunque no tuviera un entendimiento claro de las dimensiones de Joel, Joel dice que hasta lo último de la tierra iba a traer a los suyos. Jacobo en el concilio de Jerusalén cita a Amós 9 del 11 al 12, donde habla del restablecimiento del tabernáculo de David y cómo los gentiles iban a ser traídos al pueblo de Dios. Pablo no es la excepción. Pero es interesante la forma que el apóstol de los gentiles conecta el tema de las lenguas en su tiempo con las escrituras del Antiguo Testamento. Como ocurre en la historia de la salvación. Oiga, personalmente creo que muchos no entienden todavía el término teológico historia de la salvación. Cuando hablamos de la misma,
uno de sus énfasis es el desarrollo del mensaje y el pueblo de Dios en el gran plan del Creador. Esto incluye, escucha bien, la muestra de varias doctrinas que eran, como dice el doctor Palmer Robertson, la tenue formación de las sombras que ha precedido a la esplendorosa incursión de la realidad. Nuestro Dios tuvo el cuidado de que sus verdades fueran presentadas en forma gradual, preservadas y posteriormente entendidas. Por eso es que usted ve que la revelación de la Trinidad empieza un fenómeno en el Antiguo Testamento, pero su revelación mayor en el Nuevo Testamento. En el capítulo 14 de Primera de Corintios, Pablo hace una exposición sobre las lenguas. Ese es el capítulo 14 de Primera de Corintios. En los versículos anteriormente citados, el apóstol nos dice, mira el versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pablo amonesta a los corintios como los niños estos que buscan, ¿verdad? Y le dice, ustedes son como niños, no quiero que sean como niños buscando el sensacionalismo, buscando lo llamativo, buscando lo impresionante. Usted sabe, ¿verdad?, que los que saben aquí de pedagogía, sabe que a los niños se le adornan las cosas con muchos colores y con mucha atención, ¿verdad?, para que el niño esté atento. Y esa es la mentalidad de un niño. Yo sé que hay muchas personas mayores que todavía están con esa mentalidad, dice el apóstol Pablo, y están detrás de lo sensacional, lo llamativo, lo impresionante. Y Pablo le exhorta a los corintios que no sean así. Pablo los invita a razonar, a pensar, a ser cristianos maduros. Ser niños tenía su lugar, pero en relación al pecado, dice Pablo, yo quiero que sean niños en la malicia. Y usted sabe que un niño, a menos que sea un pequeño psicópata ya desarrollado, un niño no elabora sus pecados, ¿verdad? Todo lo contrario. Su malicia es tenue. Se va desarrollando, principalmente viendo a los padres, pero se va desarrollando, pero en la malicia, ¿verdad? Y Pablo dice, yo quiero que sean como niños en la malicia. Pero frente a lo doctrinal, la exhortación de Pablo, el mandato de Pablo, es ser cristianos maduros y cristianos pensantes. En el versículo 21, Pablo nos dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Es interesante porque el apóstol Pablo cita a Isaías 28 del 11 al 12. Como todo judío, le llama a Isaías la ley. Mira qué interesante, la ley. Porque para el judío todo el Antiguo Testamento era la ley. ¿Oyó? Toda la revelación de Dios en el Antiguo Testamento era la ley de Dios, el carácter de Dios, la muestra de Dios. Su cita, como otras del Antiguo Testamento, se entrelaza con su discurso, ¿verdad? Y la hace en forma libre. Yo quiero que usted me acompañe a Isaías, capítulo 28, versículos del 11 al 12. Mire cómo dice Isaías: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Si usted nota, ¿verdad? La cita de Pablo es una cita ¿qué? Libre, que es una característica del apóstol Pablo, ¿verdad?
Pero hay unos detalles importantes en este pasaje. Isaías, escuche bien, hermano, Isaías anuncia su profecía en medio de la sección, esa sección donde el profeta es ridiculizado por sacerdotes y falsos videntes emborrachados. Si usted se lee ese capítulo, habla de la borrachera de los sacerdotes y los falsos profetas. Un comentarista nos dice que estos ministros embriagados se burlan de Isaías preguntándole si está tratando de explicar su mensaje a niños pequeños, así dicen, en forma de burla. Oye, Isaías, medio borracho, le dice, tú estás tratando de explicarle esto a los niños, ¿verdad? No es para nosotros, es para los niños, burlándose. En el versículo 10 de este capítulo se burlaban, y mire cómo se burlaban. Volvemos a Isaías 28, mire cómo dice en el versículo 10, cómo se burlaban de Isaías. Decían, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Y entonces para usted, en español, usted no capta lo que quiere decir Isaías de la burla de estas personas, ¿verdad? Pero es interesante porque esta forma de expresarse, que la vemos aquí en español, en hebreo, si usted la oye en hebreo, suena como un balbuceo de un niño. Y ellos se burlan, tú no estás enseñando cosas, ¿verdad? Mandamiento sobre mandamiento, mandato. Entonces lo que hacen es burlarse de Isaías haciendo un balbuceo de un niño. Y si usted une esas palabras en hebreo, ¿verdad? Y no quise, yo tenía el sonido, pero no quise balbucear con ustedes, delante de ustedes. Usted lo oye como si fuera el balbuceo de un niño. Esa era la burla que tenían sobre Isaías. Otra característica interesante es que en el día de Pentecostés, los judíos que veían la manifestación que ocurría, decían que estaban borrachos. ¿Usted se acuerda del versículo que hemos leído en la liturgia? Que estaban borrachos todos aquellos que hablaban en otros idiomas. Esos están borrachos. Pedro aclara que no es eso. Pablo cita a Isaías que nos habla de los sacerdotes borrachos. Pero Pedro dice que los que recibieron el Espíritu Santo no estaban borrachos. Un contraste interesante, ¿verdad? Pero hay una tercera característica muy importante, hermano. Escuche bien. Isaías anuncia la invasión de los asirios como cumplimiento del juicio, de la maldición que Dios dictó contra Israel. Esa maldición que venía si se apartaba de su ley. En Deuteronomio 28:49, Dios le dice a Israel, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendes. Cuya lengua no entiendes. Dios vendría a ellos con el ejército asirio, le hablarían en idioma extranjero, en idioma ininteligible, en idioma que no iban a entender, pero la sentencia de Isaías es que aún así no escucharán y no iban a obedecer. La invasión asiria representaba la maldición y el castigo de Dios en otras lenguas que ellos no iban a entender. Y al mismo tiempo tampoco iban a creer. Por lo tanto, cuando nos acercamos al versículo 22, y volvemos a 1 Corintios 14, nos acercamos al versículo 22 de 1 Corintios 14, mire cómo dice el apóstol Pablo. Mire cómo dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. El apóstol nos enseña que las lenguas son una señal de maldición,
de castigo a Israel en el pacto. Citando a Isaías, y Isaías citando a Deuteronomio, pero añade que también es una señal de bendición a todos aquellos que creen en Jesucristo. Pero ¿en qué sentido tenían que creer? Esto es muy importante, hermano. El incrédulo solamente podía creer si entendía. Y por eso Pablo exigía que las lenguas fueran ¿qué? Interpretadas. Porque si las lenguas no eran interpretadas y no se entendía, no había ¿qué? Conocimiento. El entendimiento quedaba ¿qué? Vacío, dice el apóstol Pablo. Pero también enfatiza que la profecía era señal de bendición a los creyentes. O sea, para que las lenguas fueran bendición para la iglesia, para los creyentes, tenía que convertirse en profecía, en interpretación. Si eso no ocurría, hermano, tenía que callar, dice el apóstol Pablo. Pero añadimos, como dijimos al principio, el problema de Corinto es que no quería entender las profundidades de la señal del don de lenguas, sino quedarse en el balbuceo, en lo estático, lo oculto, lo espectacular, quedarse en el misterio. Cuando ocurre Pentecostés, la historia de la salvación en cuanto a esta señal llega a su clímax, y esto es lo importante aquí, llega a su clímax, el juicio sobre Israel se consuma. En Isaías 28:16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Esa piedra que fue puesta por ¿quién? Por los apóstoles. Esa piedra que es Cristo es el tropezadero de Israel. Y el cumplimiento del juicio de Israel lo vemos en el don de lenguas en Hechos 2. Que el apóstol Pablo recoge en las cartas doctrinales y le dice a los corintios: recuerde que las lenguas son señal de maldición contra Israel, porque ha rechazado al Mesías. Si usted va conmigo a Mateo 21, versículos del 42 al 46, mire cómo dice la Escritura. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, Israel, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Y oyendo su parábola, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Porque Cristo era la piedra de ángulo, la piedra donde tropezaba Israel, y las lenguas eran la señal de maldición sobre Israel. Así como los asirios venían con otras lenguas y eran señal de que habían incumplido el pacto, y Dios enviaba a otro pueblo con otra lengua. Pablo recoge la profecía y dice: oiga, esa profecía la aplicamos ahora aquí en Corintios y decimos que es señal a los incrédulos. El don de lengua es señal a los incrédulos. El don de lengua es señal de juicio sobre Israel. Las lenguas, como señal de maldición y bendición del pacto, tenían un propósito. Y escuche bien, ese propósito ya se agotó, que se cumplió cuando Israel rechazó por completo al Mesías y a su iglesia. El cimiento, la piedra angular,
ha sido colocada, como dice el doctor Palmer Robertson. Ahora la transición se había dado. La señal de transición, las lenguas no tendrían más valor unificante en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque esa ya transición se realizó. Ya la señal de maldición se ha agotado. Ya el pueblo de Dios ha sido ¿qué? Establecido. Ya la piedra de ángulo ha sido ¿qué? Puesta. Y por lo tanto, esa señal, la señal de lenguas, desaparece, porque ya cumplió su propósito. Hoy, y esto es muy importante, el mensaje del Nuevo Testamento es que no hay que buscar en Israel la salvación. La presencia del Espíritu Santo, esa transición ya ocurrió hace 2000 años. Ya la señal cumplió su propósito. Enviaré un pueblo que ustedes no entenderán su lenguaje. Y eso llegó a su clímax, hermano. No cuando rechazaron a Isaías. ¿Usted sabe cómo murió Isaías? Algunos de ustedes lo saben, ¿verdad? Isaías, por cierto, Isaías era de alta alcurnia también, de la clase alta de Israel, un príncipe de Israel. Isaías, Dios lo llama, predica este mensaje, se burlan de él, lo rechazan, y un día cogen un tronco, lo ahuecan, lo ponen adentro, y como los magos, pero sin magia, lo parten por la mitad. Pero ahí no llegó el epítome de la señal. El epítome, el clímax de la señal, fue cuando llevaron a Cristo al Gólgota. Ahí Dios envía la señal de las lenguas como señal de maldición a Israel, diciéndole: ya se agotó la paciencia de Dios. Se le está quitando a ustedes el reino, como decía Cristo, y se le entrega a otro pueblo. Ya la señal cumplió su propósito. Por eso es que el apóstol Pablo, hermano, dice en 1 Corintios 13:8: y cesarán las lenguas. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, única regla de fe y conducta. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que tu palabra sea atesorada en nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén.